Bienvenidos al programa número 57 de Economía en Breve, correspondiente al 27 de noviembre del 2017. Vamos a comenzar platicando la marcha de los mercados, que para nuestro tipo de cambio fue bastante positivo, lo que observamos en la semana con una apreciación de 1.77%. Termina la semana el peso en 18.58 pesos por dólar. Se han venido reduciendo las presiones sobre el mercado cambiario y esto desde luego es una buena noticia. La Bolsa Mexicana de Valores tiene una ganancia marginal de 0.18% en la semana, pero ya no son las pérdidas que había venido mostrando en semanas anteriores, muy en línea con lo que están mostrando otros mercados accionarios alrededor del mundo. En la muestra que seguimos y que pueden ver en esta gráfica, se registró un crecimiento de 0.81%. Pasando a los temas del entorno global, hay que hacer un comentario de lo que está ocurriendo en Alemania, donde ha estallado una crisis política luego de que el partido de la canciller Angela Merkel no lograra formar gobierno, se dice allá, no lograra ponerse de acuerdo con los partidos minoritarios para llegar con una coalición suficientemente fuerte. Todavía están en este proceso de negociación. Si no logran hacerlo, tendrán que convocar a nuevas elecciones en donde sería pues más difícil que la canciller se mantuviera al frente de Alemania, y creo que esto es un síntoma que no hay que dejar de ver del desgaste que se está dando en varios países de Europa en todo este esfuerzo que se ha dado por la integración de la Unión Europea y que implica cosas buenas y cosas malas, y hoy día quizá las cosas malas son las que más están pesando al interior del electorado. En Alemania, por ejemplo, los temas de migración también se han convertido en un tema que genera preocupación e inclusive una opinión contraria en los electores, y tal vez esto es lo que estamos viendo reflejado en las urnas, y desde luego no es positivo para las perspectivas de la Unión Europea. Es un tema que habrá que estar siguiendo con detalle. Pasando a Estados Unidos, tuvimos relativamente poca información. Fue el jueves de Día de Acción de Gracias. Los mercados normalmente tienen poca actividad, inclusive en el Congreso, donde se está procesando el tema de la política fiscal, pues no hubo actividades. Tuvimos básicamente las minutas de la Reserva Federal, que a pesar de que hay una discusión muy intensa entre los miembros de la Junta, pues sigue habiendo preocupación por la fortaleza que ha mostrado sobre todo el mercado laboral, la baja en la tasa de desempleo, y esto pone en perspectiva un nuevo incremento de la tasa de interés de referencia hacia el mes de diciembre. Pasando a los temas de México, aquí concluyó la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, nuevamente con presión por parte de la delegación de Estados Unidos. El representante comercial, el señor Robert Lighthizer, en su nota final, se mostró decepcionado porque él dice que ni México ni Canadá han presentado propuestas serias en la mesa para llegar a un comercio más balanceado, y que sin ello pues no sería satisfactorio el acuerdo. Me llama mucho la atención que Estados Unidos pues está exigiendo demasiadas cosas y nadie ha comentado, ni en los medios, ni entre los analistas, ni inclusive por parte de la delegación de nuestro país, no han preguntado qué es lo que ofrecen a cambio. Normalmente en una negociación, cuando se quiere algo, se tiene que poner algo como contraparte, se tiene que ofrecer algo para conseguir lo que se quiere, y pues no sabemos qué es lo que está ofreciendo Estados Unidos. Por ejemplo, si quiere un mayor contenido en la producción de automóviles, contenido estadounidense, ¿qué ofrecen a cambio para que tanto México como Canadá estén dispuestos a conceder esta petición? No hay nada de su parte, ya no sean propuestas serias o no, sencillamente no se está ofreciendo nada a cambio, y en este sentido pues la negociación es bastante complicada. Se va a dar una nueva ronda en diciembre, y en enero habrá una nueva ronda en donde participen ya los ministros de comercio. El tema pues sigue postergándose, no se han logrado avances concretos importantes, a pesar de que se habla de muchos avances en las diferentes mesas donde se están realizando las negociaciones. Miren, pasando a otros temas importantes de México, se autorizó un incremento de 10.4% al salario mínimo a partir del mes de diciembre, y aquí me gustaría dejar una reflexión, porque es cierto que los salarios en México son pues bastante más bajos que los que se tienen en otros países, y que el salario mínimo aún con este incremento pues no alcanza para cubrir los niveles mínimos de bienestar. Pero es un tema no nada más de justicia, sino es un tema de realidades, y hay que ver si esta es la mejor forma de lograr un mayor nivel de bienestar en los trabajadores, ya que lo que nos dice la experiencia es que cuando se otorgan incrementos en los salarios que van por arriba de la productividad que se está dando en esa actividad económica, lo único que acaba produciéndose es
una mayor presión sobre los costos de las empresas que conducen a una mayor presión sobre la inflación o mayores niveles de desempleo en estas actividades económicas en donde se da este incremento exógeno, decimos los economistas, por decreto, diríamos de forma más coloquial, a los salarios. Yo tengo la impresión de que este incremento va a presionar un poco más la inflación y sí puede generar quizá menores niveles de empleo o inclusive mayores niveles de desempleo en este nivel de salarios. Ya veremos qué es lo que acabamos observando en la realidad. Y nuevamente, es un tema sí de justicia social. La pregunta es cómo conseguirla y cómo conseguirla de forma que sea sostenible y correcta para el resto de la economía. Pasando a otro tema, tuvimos también el informe de inflación de Banco de México, en donde lo que destaca es la revisión que hacen a la baja en sus perspectivas de crecimiento para este año, para el Producto Interno Bruto. El nuevo rango que estiman está entre 1.8 y 2.3%, anteriormente estaba entre 2 y 2.5%, lo reducen en un par de décimas, y también están viendo que va a tardarse más tiempo la inflación en convergir hacia su meta. También tuvimos las minutas de política monetaria de Banco de México, en donde se observa pues una discusión muy intensa respecto a los diferentes determinantes de la inflación y a todo aquello que tiene implicaciones sobre la conducción de la política monetaria, como puede ser la postura relativa a la que tiene la Reserva Federal en los Estados Unidos. Las opiniones de la mayoría de la Junta ya las vimos expresadas en el comunicado que se emitió hace un par de semanas cuando se anunció la decisión. Lo que vale la pena ahora ver en las minutas son aquellas opiniones no mayoritarias, pero hay muchas de estas que son bastante interesantes, en donde se está hablando de que la inflación va a tardar más tiempo en convergir, que probablemente la tasa de interés actual de referencia monetaria no es la adecuada para que la inflación pueda convergir hacia su meta. Inclusive se menciona que el escenario central de Banco de México no es cabalmente creíble de acuerdo a lo que se recoge en las encuestas y en otras medidas de inflación procedentes de indicadores del mercado, que inclusive si la Reserva Federal sube su tasa de interés y Banco de México no lo hace, se estaría poniendo en riesgo la credibilidad del Banco de México. En fin, son una serie de razonamientos muy interesantes que, a pesar de no ser mayoritarios, creo que sí nos dejan ver que dentro de Banco de México está creciendo la preocupación por la marcha de la inflación, la lentitud con la que se ha venido desacelerando, y si tomamos en cuenta que ahora estamos viendo un nuevo repunte en la primera quincena de noviembre, si tomamos en cuenta también que se espera que la Reserva Federal suba su tasa de interés en diciembre, pues todo parece indicar que la probabilidad de que Banco de México tenga que subir su tasa de interés ahora en diciembre o muy al principio del 2018 está creciendo de forma bastante importante. En cuanto a indicadores, y continuando con estos temas, tuvimos la inflación de la primera quincena de noviembre, que ya comentaba, tuvo un repunte muy importante, 0.92% en la quincena, muy por arriba de lo que estaba esperando el promedio del mercado. La inflación en términos anuales vuelve a subir, y en esta gráfica pueden ver cómo en las últimas quincenas ha vuelto a mostrar una tendencia ascendente, llega a 6.59%. Es cierto que ahorita en esta quincena tenemos sobre todo el impacto de las tarifas eléctricas, que por cierto están aumentando más que en los años anteriores. Hay que recordar que se termina la temporada de verano, que son tarifas más bajas. Una parte de la ciudad es en octubre, la otra parte ahorita en noviembre, y por eso estamos viendo el brinco que se está dando en la electricidad. Pero tenemos también otros incrementos ahora en frutas y verduras. Habíamos visto bajas en las quincenas anteriores, ahora tenemos un incremento importante. Y yo diría que la inflación subyacente, pues estamos viendo algo de presión, especialmente por el lado de los servicios. Entonces la inflación sigue con un comportamiento nada favorable, nueva razón para que Banco de México pues suba su tasa de interés en el futuro cercano. En los datos quizá más importantes de la semana tuvimos el Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Estas son ya las cifras con todo detalle, y hay que recordar que el INEGI actualizó el año base, lo pasó desde 2008 al 2013, entonces todas las series de Producto Interno Bruto se revisan, y esto es importante porque a pesar de que el tercer trimestre es ligeramente más bajo a lo que se había adelantado 1.6, resulta 1.5%, como se revisan al alza los trimestres anteriores, el crecimiento promedio enero-septiembre de la actividad económica es de 2.2%, quizá no va tan mal. Se observan contrastes
muy marcados en los diferentes sectores de la economía. Es cierto que el tercer trimestre en lo general muestra pues una desaceleración importante o tasas negativas en algunos sectores, sobre todo en la industria, por ejemplo en la minería, y aquí tiene mucho que ver con la producción petrolera que se vio afectada por los temas de septiembre, especialmente los sismos y los huracanes que se daban en este mes, y esto al parecer tuvo una afectación bastante importante. Todos los servicios pues prácticamente desaceleran en sus tasas de crecimiento, como pueden ver en este cuadro, y es posible que sí estemos viendo pues una mayor debilidad en la actividad económica. Sin embargo, todavía para el siguiente trimestre deberíamos empezar a ver los repuntes que son naturales. Ahora los efectos estacionales o de los temas de clima y de los desastres naturales de septiembre, deberíamos de ver un rebote en el último trimestre del año, y eso va a ayudar a que la actividad económica repunte un poco. Estamos viendo mucha fortaleza en algunos de los sectores, especialmente en manufacturas, y dentro de manufacturas en producción de maquinaria y equipo de transporte. Buena parte de la debilidad está concentrada, como ya lo hemos señalado, en extracción de petróleo y minería, y por otro lado en la construcción de obra pesada. Esto tiene que ver con el freno que ha habido en el gasto público. Y por otro lado estamos viendo el hecho de que los servicios sigan creciendo a buen ritmo. Quiere decir que el mercado interno no está nada mal, y seguramente en el cuarto trimestre veremos algún repunte. Estaremos viendo a ver si esto es suficiente para tener que cambiar las perspectivas de crecimiento de la economía, pero por lo pronto ahí se mantiene un ritmo relativamente razonable. Y pasando a los temas que vienen en esta semana, miren, nos estamos acercando a momentos de definiciones muy importantes para la economía mundial y para los mercados financieros, comenzando en Estados Unidos por la discusión y eventual aprobación o rechazo de la propuesta fiscal del presidente Trump, donde está muy difícil, por cierto, que los senadores logren articular cambios suficientemente adecuados como para que se apruebe esta nueva propuesta fiscal. Y hay que notar que en caso de no hacerlo, esto podría tener repercusiones muy importantes para los mercados financieros, que desde hace meses el incremento que hemos visto en los mercados accionarios, sobre todo, de alguna forma viene dando por hecho que se tendrá un nuevo marco fiscal mucho más expansivo para la actividad económica. Entonces, de no aprobarse, podrían venir reacciones muy importantes en los mercados. Y también preocupa que desde el punto de vista político, si el presidente Trump tiene un nuevo rechazo legislativo donde no ha conseguido ninguna victoria, y tratando de obtener alguna victoria política a los ojos de su base electoral, podría tomar alguna decisión poco afortunada, como puede ser anunciar el fin del Tratado de Libre Comercio o algún otro tipo de medidas en el entorno geopolítico mundial. Entonces son temas de definiciones. No vienen datos ahorita tan importantes en Estados Unidos. En México sí vamos a tener pues un montón de información relevante. Habría que destacar la encuesta de expectativas de Banco de México, cómo se están dando los cambios ahora que conocimos los datos del PIB, sobre todo en el crecimiento, cómo está cambiando el pronóstico de inflación, de tipo de cambio. Eso lo veremos esta semana. Vienen un montón de otros datos, desde actividad financiera, finanzas públicas, remesas, balanza comercial, y estamos a la espera también de que se den los pronunciamientos finales en la parte política, el llamado destape en el PRI. Faltan conocer cuáles van a ser los candidatos. También estamos esperando a ver qué va a pasar con Banco de México. Ya esta semana se nos va el doctor Carstens. Es posible, si no se da este anuncio, que tengamos un gobernador interino en Banco de México. Vamos a ver cómo lo interpretan esto los mercados. Entonces tenemos muchos eventos importantes esta semana y las que siguen, entonces seguramente los mercados estarán muy atentos y sería posible continuar viendo volatilidad elevada. Y pues bueno, con esto estaríamos concluyendo este programa número 57 de Economía en Breve, con la invitación usual a que, si lo consideran de utilidad, se suscriban al canal, le den like al video y lo compartan. Muchas gracias.